efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio al mismo tiempo, ¿cierto? Eso nos ayuda en muchas cosas. Primero, que estamos dando un analgésico que no solamente está aliviando el dolor al paciente, sino que también está tratando el fondo inflamatorio. Porque ¿cuáles son los mayores diagnósticos que nosotros tratamos en nuestra consulta dental? Diagnósticos asociados a qué? A inflamación. ¿Qué tratamos nosotros? Pulpitis, periodontitis, osteitis, ¿cierto? Pericornalitis, ¿sí? ¿Qué significa el sufijo itis? Significa inflamación, ¿cierto? Entonces es mejor dar un analgésico que tenga efecto antiinflamatorio, ¿cierto? Eso también ayuda a que el paciente reduzca la cantidad de medicamentos que está tomando. Pero hay ocasiones en las cuales no se puede usar AINES. ¿Y por qué no se puede usar AINES? Bueno, creo que lo más fácil es pensar en un paciente con alergia, ¿cierto? Si tengo un paciente alérgico a los AINES, entonces es un paciente que no va a poder recibir AINES. Entonces tenemos que encontrar una opción a ese paciente. Es un paciente que no puede recibir AINES. ¿En qué otro caso no podríamos usar AINES? Por ejemplo, cuando el dolor o la inflamación están en una intensidad bastante alta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos usar AINES en cuadros leves, en cuadros moderados, pero ya en cuadros moderados que están progresando a ser severos, ya no nos funcionaría muy bien. Entonces, hay ocasiones en las cuales yo voy a necesitar un medicamento con mejor efecto antiinflamatorio y un medicamento con mejor efecto analgésico. Y ahí es donde vienen estos fármacos acá. Primero vamos a hablar sobre estos medicamentos, vamos a hablar sobre los corticoides o glucocorticoides, ¿sí? Ustedes tuvieron una clase, si no me equivoco, en fisiología del sistema endocrino, en la cual aprendieron, ¿sí? Si no me equivoco, se las hizo el doctor Elias Ernesto Aguirre, creo que sí, ¿sí? ¿Se acuerdan que él les hizo una clase sobre glándula suprarrenal? No sé si van a eso o se tuvo que retirar esta teoría del síndrome, no me acuerdo. Pero hay una clase en la cual nosotros explicábamos que tenemos unas glándulas llamadas glándulas suprarrenales, que seguramente en histología también lo han visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Glándula suprarrenal, que tiene diversas capas, ¿no? Corteza, médula, zona glomerular, vesicular, todo eso, ¿no? También seguramente con lo que visto. Entonces, la glándula suprarrenal se encarga precisamente de formar moléculas muy parecidas a estos medicamentos, que son los glucocorticoides. Entonces, vamos a comenzar esta clase primero dando algunas generalidades. Por ejemplo, nosotros decimos que los corticoides realmente fueron descubiertos por los años 30 y tuvieron su aprobación por la FDA en los años 50. Ojo, si están aprobados, quiere decir que pueden usarse, ¿cierto? Porque siempre van a encontrar por ahí algunos comentarios, como por ejemplo, yo tenía esta experiencia. Los corticoides no deberían usarse como oncología, generan osteoporosis, depresión del sistema inmune, hipertensión, diabetes. Claro, pero ustedes creen que estos medicamentos me van a generar osteoporosis, diabetes, hipertensión, usándolo un día, 2 días, 3 días. Entonces, si una persona dice eso, es porque obviamente desconoce totalmente de lo que está hablando. Esos medicamentos pueden generar esos efectos adversos, sí, pero obviamente van a depender mucho del tiempo de uso, ¿cierto? Entonces, los corticoides se pueden usar en odontología, como se dan cuenta, tienen una aprobación de la FDA. Otro punto importante que tenemos que recordar es que en realidad tenemos 2 tipos de corticoides. Los corticoides endógenos, que son los que nuestro propio cuerpo libera, como por ejemplo el cortisol, ¿cierto? La cortisona, eso lo aprendieron en fisiología. Y tenemos corticoides sintéticos, que son los que yo puedo conseguir en una farmacia, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, la dexametasona y tenemos también la prednisona, como algunos ejemplos. En realidad hay más, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber que tenemos corticoides endógenos y corticoides sintéticos que yo los puedo adquirir en la farmacia? Porque ambos grupos, tanto los endógenos como los sintéticos, actúan sobre los mismos receptores, ¿cierto? Entonces, lo que quieren hacer los medicamentos en este caso es imitar a lo que hacen los corticoides endógenos, ¿se entiende? Entonces, es muy importante entender eso. Los corticoides que yo voy a comprar en la farmacia, que le voy a administrar al paciente, los corticoides sintéticos, actúan principalmente sobre estos receptores CARE, ¿sí? Receptores CARE, ¿sí? Estos son sus receptores. Ustedes recuerden que cuando aprenden farmacología, tienen que aprender no solamente el efecto del medicamento, sino sobre qué receptores está actuando. Por ejemplo, los AINES, ¿sobre qué receptores actúan? Sobre las POTS, ¿cierto? Los 1 y 2. Por ejemplo, los anestésicos locales sobre los canales de sodio y voltaje dependientes, ¿entienden? Y los corticoides actúan a nivel de los receptores que hay. Entonces, nosotros tenemos que recordar que
existen corticoides endógenos, esto seguramente lo han visto ya con los profesores de histología. Este es un corte de una glándula suprarrenal, acá vemos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, ¿sí? Acuérdense por esto que la glándula suprarrenal tiene dos zonas, corteza y médula, ¿sí? En la médula que se forman las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? ¿Sí? En cambio, en la corteza se forman corticoides, ¿sí? La corteza tiene tres zonas, la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. En la zona fasciculada es donde se forman los glucocorticoides, que es lo que nos interesa en la clase de hoy, ¿sí? En la zona fasciculada. Porque en la zona glomerular, ¿qué se formaba? ¿Qué se formaba en la zona glomerular? La traemos ahorita la otra. Se forma en la zona glomerular. Se forma aldosterona, mineralocorticoides, ¿cierto o no? En la zona reticular, ¿qué se forma? Se forman andrógenos, ¿no? Había unos, ¿se acuerdan? La dehidroepialdosterona, ¿se acuerdan? Ese es un andrógeno muy común que era un precursor para la testosterona y otros hormonas. Pero a nosotros, ¿qué parte nos va a importar esta glándula suprarrenal? Nos va a importar la corteza, específicamente la zona fascicular, ¿sí? La zona fascicular. Muy bien. Acá en este cuadro, jóvenes, vamos a ver varios tipos de corticoides. Todos estos corticoides yo los puedo adquirir en la farmacia. Y tenemos tres tipos. Tenemos, por ejemplo, los corticoides de acción corta, como la cortisona y la hidrocortisona. Corticoides de acción corta, ¿sí? ¿Por qué se dice que son de acción corta? Porque su duración de acción es de 8 a 12 horas. Ah, caramba, doctor, eso es tan corto. Es que miren, los corticoides de por sí son medicamentos, que sus efectos son bastante, digamos, extendidos, ¿no? ¿Sí? Inclusive, miren, este es un corticoide de acción corta. ¿Tiene cuánto tiempo es su duración? 8 a 12 horas. ¿Sí? Entonces, realmente no es tan corta, pero sí está clasificado. Es un corticoide de acción corta. Los corticoides tienen efectos más extendidos que los AINES, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos la acción intermedia. Acá encontramos a la prednisona, a la metilprednisolona. ¿Por qué decimos que es la acción intermedia? Porque su duración está entre 12 a 36 horas. O sea, tiene una extensión bastante grande, si se han dado cuenta, ¿no? Y por último, tenemos los de acción prolongada. Tenemos acá a la dexametasona y a la betametasona. Estos de acá tienen una duración de acción muy cercana a las 72 horas, ¿sí? Entonces, chicos, yo les pregunto algo. Si ustedes tuvieran que dar un corticoide a un paciente y ustedes quieren dar la menor cantidad de días posible, la menor veces al día, preguntan, ¿cuál es tu criterio? ¿Una acción corta, intermedia o prolongada? Pensando, ¿cuál escogerías? Prolongada. Inclusive con la acción prolongada no es necesario dar por tantos días, porque ya de por sí el medicamento tiene una extensión de acción bastante larga. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces nosotros en odontología lo que más aplicamos son corticoides de acción prolongada. Por ejemplo, dexametasona es uno de los que más utilizamos, ¿sí? Ahora, acá hay otra cosa que vale la pena poder recalcar. Si ustedes ven el cuadro, acá tenemos dos parámetros que es importante también destacar. La actividad glucocorticoide y la actividad mineralocorticoide. A ver, les voy a comentar. ¿Qué significa actividad glucocorticoide? Significa qué tanto efecto antiinflamatorio tiene el medicamento. Si el fármaco tiene una actividad glucocorticoide muy alta, significa que es un muy buen antiinflamatorio. ¿Se entiende? Entonces pregunta, chicos, si yo comparo la acción corta, acción intermedia y acción prolongada, ¿quién tiene la mayor actividad antiinflamatoria? ¿Quién tiene la mayor actividad glucocorticoide? ¿Quién? Lo de acción prolongada. O sea, cuando nosotros escogemos en odontología dexametasona o betametasona para dar tratamiento a nuestros pacientes, lo hacemos por varios motivos. No lo hacemos por una cuestión de azar, lo hacemos por varios motivos. El primer motivo, ¿cuál es? Que como es acción prolongada, podemos utilizarlo por menor cantidad de días. ¿Se entiende? Y el otro motivo, ¿cuál es? Que nosotros en odontología, ¿para qué usamos los corticoides? ¿Para qué usamos? Para irritación de piel, como lo usan los dermatólogos. ¿Para qué usamos los corticoides? Los usamos después de un procedimiento quirúrgico agresivo, ¿no? Por ejemplo, hacemos una tercera molar retenida, hacemos una cirugía, me imagino una cirugía a la cual tenemos que regularizar el hueso del paciente, ¿sí? Una osteosomía.
esos procedimientos lo que vamos a esperar es una gran inflamación. Entonces necesitamos medicamentos con mejor efecto antiinflamatorio, con mejor efecto glucocorticoide. ¿Se entiende? Sí. Pero miren el otro parámetro. El otro parámetro es la actividad mineralocorticoide. ¿Qué significa la actividad mineralocorticoide, chicos? Significa que si un medicamento tiene una actividad mineralocorticoide muy alta, significa que puede tener mayor riesgo de ¿qué? De retener agua y también de elevar la presión. ¿Se entiende? Entonces, díganme, ¿cuáles son los que tienen la mayor actividad mineralocorticoide? La mayor actividad de elevar la presión, por ejemplo. ¿Cuáles son? Los de acción corta, ¿cierto? Los de acción corta es más. Los de acción prolongada, su actividad mineralocorticoide es bastante pequeña, casi cero. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, chicos, se nos puede hacer muchas preguntas acá. ¿Cuál sería el corticoide que tiene mayor riesgo de elevar la presión? Los de acción corta, ¿cierto? ¿Cuáles son los corticoides que tienen un efecto antiinflamatorio más alto? Los de acción prolongada. ¿Se entiende, no? Sí, muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, chicos, ¿sobre qué receptores actúan estos medicamentos? ¿Sobre qué receptores? Sobre los receptores GR, ¿cierto? Receptores GR. Gracias a su acción en receptores GR, nosotros decimos que el medicamento tiene una buena actividad antiinflamatoria. Pero sucede algo. Muchas veces algunos corticoides actúan en GR, pero también algunos pueden actuar un poquito en receptores NR. ¿Qué es un receptor NR? Un receptor para mineralocorticoide. Recuerden, cuando un fármaco actúa en un receptor NR, ¿qué es lo que sucede con ese fármaco? Puede tener mayor riesgo de elevar la presión. ¿Sí? Pregunta, chicos, si yo a este paciente le doy dexametasona, ¿qué receptores son los que se van a activar predominantemente? GR, ¿cierto? Pero si a este paciente le estoy dando, por ejemplo, hidrocortisona, ¿qué receptores se están activando? GR, pero también se están activando los receptores NR. ¿Se entiende por qué, no? Porque la hidrocortisona, como era de acción corta, tiene un mayor riesgo de ¿qué? De elevar la presión, o sea, puede estimular receptores NR. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, chicos, por lo menos en el pecho. ¿Está todo claro? ¿Sí? Unas cartas que salieron de la ¿Todo bien, chicos? ¿Están? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sigamos. A ver. Acá en esta diapositiva podemos ver algo también muy interesante. Miren acá. Este es un grupo corticoide. Imagínense, solamente vean el corticoide. El corticoide va a ingresar a la célula y va a querer buscar ¿qué cosa? Su receptor GR. Ahora, pregunta, el receptor GR, y esto lo han visto en sus clases de farmacodinamia, el receptor GR, chicos, es un receptor que se encuentra así nadando en el citoplasma, así nada más, o está protegido. Como es un receptor, es una proteína, ¿cierto? Y si está dentro del citoplasma, ¿qué puede pasar? Puede estar susceptible a que vengan las, por ejemplo, los lisosomas, ¿no? Con todas sus enzimas y lo degraden, ¿cierto? Entonces, acá hay una pregunta. ¿Qué es lo que protege y estabiliza el receptor para que no sea inactivado o no sea degradado? Unas proteínas que se llaman chaperonas o chaperoninas, ¿no? Que son estas proteínas de shock térmico, el HSP90 y el 70, ¿no? Esta la protege al glucocorticoide, en este caso protegen al receptor, hasta que venga ¿qué? Hasta que venga el medicamento a unirse a ellos. ¿Se entiende? Entonces es como que entra el medicamento al citoplasma, ¿cierto? Se encuentra con el receptor GR y una vez que se encuentra, estas chaperoninas se van e ingresa el medicamento con su receptor al núcleo, porque eso es lo que hacen los corticoides. Los corticoides modifican la actividad nuclear, ¿sí? Por eso los corticoides son antiinflamatorios muy, pero muy potentes. Lo que hacen los corticoides, chicos, es ingresar al núcleo y modificar la actividad nuclear. Modifica los procesos de transcripción y después los procesos de traducción de ciertas proteínas. Por eso cuando nosotros nos preguntan qué es lo que hace realmente un corticoide, ¿qué es lo que hace? Permite que se formen algunas proteínas, pero también los corticoides pueden inhibir la formación de otros. ¿Se entiende? Eso es lo que hacen los corticoides. Permiten la formación de ciertas proteínas, pero también el corticoide puede evitar o reducir la producción de algunas. Y de esa manera es como trabajan estos medicamentos. Yo les hago una pregunta. Para que el fármaco funcione, entonces, ¿necesita más o menos tiempo? ¿Funcionará a la misma velocidad que un aire?
un año un paciente, un corticoide, otro paciente y van a funcionar a la misma velocidad, ¿cuál va a demorar más? El corticoide, ¿cierto? Pero en compensación, el corticoide puede demorar más, pero me va a hacer un efecto más intenso, ¿cierto? Los AINES demoran menos, funcionan en tiempos más cortos, pero sus efectos no van a ser tan potentes como un corticoide. Estoy hablando del efecto antiinflamatorio. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hace un momento dijimos que los corticoides, ¿qué es lo que hacen? Ingresan al núcleo y permiten que algunas proteínas se formen y permiten también que otras no se formen. ¿Cómo se llaman los procesos por el cual el corticoide permite la formación de ciertas proteínas? Se llaman procesos de transactivación. ¿Sí? Transactivación. Cuando un corticoide llega al núcleo, ¿cierto? Y ese corticoide, al llegar al núcleo, va a inducir de que se formen algunas proteínas, nosotros decimos que el corticoide está haciendo un efecto de transactivación. ¿Se entiende? Transactivación. Ahora, todas estas moléculas que ustedes ven en la diapositiva son las moléculas que se forman gracias a los corticoides. O sea, los corticoides van al núcleo y le dicen al núcleo de la célula que forme todo esto de acá. Lipoproteínas, que formen, por ejemplo, subunidades de receptores beta 2 y también que formen antagonistas de interleuquina 1. A ver, voy a explicar. ¿Por qué el corticoide hace eso? A ver, chicos, les pregunto algo. Miren. Miren. Imagínense que estoy haciendo una cirugía, ¿cierto? Ya, están ahí con su bisturí, ¿no? Están haciendo todo el procedimiento quirúrgico. Díganme, esas células que ustedes están dañando, ¿qué están haciendo? A ver, de nuevo, estoy haciendo el procedimiento quirúrgico y se está lesionando o no se está lesionando los tejidos. ¿Sí? Perfecto. Posiblemente tejido mucoso, posiblemente tejido óseo. ¿Sí? Cada una de esas células que se está lesionando, ¿qué es lo que está haciendo? Producto del daño, está liberando moléculas proinflamatorias. Eso es algo normal, ¿no? Está lesionando a una célula, la célula que está haciendo está formando moléculas proinflamatorias. ¿Qué es lo que hacen los corticoides en esas células? Los corticoides entran a esas células, van hacia el núcleo y le dicen a esas células, ¿sabes qué? Mejor forma moléculas antiinflamatorias. O sea, le cambian su chip. ¿Se entiende, no? Se lo cambian. Le dicen, mejor forma moléculas antiinflamatorias. Que son estas de acá. Las lipoproteínas, chicos, las lipoproteínas son moléculas antiinflamatorias. ¿Se entiende? Entonces, el corticoide, ¿qué le está diciendo a la célula que ha sido dañada? Forma moléculas antiinflamatorias. Por ejemplo, lipoproteínas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las lipoproteínas? ¿Se acuerdan que ustedes vieron en la clase pasada en AINES a una enzima llamada fosfolipasa 2? ¿O fosfolipasa C? Sí, son fosfolipasas. Esas fosfolipasas, por ejemplo, lo que hacen es permitir que se forme ácido araquidónico. ¿Se acuerdan? Ya, las lipoproteínas bloquean a la fosfolipasa. ¿Se entiende? Si yo bloqueo la fosfolipasa, ¿qué es lo que no se va a formar? Ya no se forma ácido araquidónico. ¿Se entiende? De esa manera es como funciona. Doctor, ahí hay una palabra que se llama anexinas. Es lo mismo. Lipoproteínas o anexinas es lo mismo. ¿Sí? Por eso lo he colocado junto. ¿Sí? Muy bien. Antagonistas del receptor de interleuquina 1. Chicos, ¿se acuerdan de nuestra clase que tuvimos de fisiología del sistema inmune? ¿Cierto? ¿La interleuquina 1 qué era? ¿Era una molécula proinflamatoria o antiinflamatoria? Proinflamatoria. Entonces, si el corticoide le está diciendo a la célula, forma antagonistas de interleuquina 1, ¿qué efecto va a tener ese antagonista de interleuquina 1? ¿Qué efecto? Va a tener un efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Doctor, ¿y los receptores beta 2 son antiinflamatorios? Bueno, no. Entonces, ¿por qué el corticoide hace que se formen receptores beta 2 o subunidades de receptores beta 2? Por una sencilla razón. Ustedes han visto que los pacientes con asma utilizan inhaladores, ¿no? ¿Sí? Muchos de sus inhaladores, ¿qué contienen? ¿Qué contienen? Salbutamol. ¿Salbutamol qué es? ¿Es un corticoide? Es un broncodilatador, ¿cierto? Pero algunos inhaladores, aparte del salbutamol, aparte del broncodilatador, tienen también corticoides inhalatorios. Por ejemplo, flomecazona, fluticasona. ¿Y qué es lo que hacen esos corticoides inhalatorios? Permiten que se forme mayor cantidad de receptores beta 2. Chicos, si tengo más receptores beta 2, ¿qué le va a pasar a ese bronco? Va a tener, ¿qué cosa? Un proceso de broncoconstricción o más broncodilatación. Más broncodilatación. Por eso los corticoides se utilizan en terapias crónicas para el tratamiento del asma. Porque está permitiendo que se ensamblen, que se forme mayor cantidad de receptores beta 2 para que ese paciente haga mayores procesos de broncodilatación. ¿Se
¿Se entiende, no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen los corticoides, chicos? Aparte de ir a la célula y decirle al núcleo que forme mayor cantidad de proteínas, ¿qué más hacen los corticoides? Podían ir a la célula y decirle a la célula que forme más que forme o que ya no forme. Que ya no forme algunas otras proteínas, algunas otras moléculas. A esos procesos nosotros lo vamos a llamar procesos de transrepresión. ¿Sí? Procesos de transrepresión. Entonces, chicos, los corticoides no solamente hacen transcripción, no solamente entran al núcleo para que se forme mayor cantidad de moléculas, sino que también los corticoides pueden entrar al núcleo y bloquear la formación de algunas moléculas. ¿Cómo se llaman esos procesos por los cuales el corticoide entra, pero no para estimular que se formen moléculas, sino para evitar que se formen? Se llaman procesos de transrepresión. ¿Se entiende? Por sentido común, chicos. Por sentido común. ¿Qué moléculas son las que van a ser transreprimidas, que ya no se van a formar? ¿Moléculas pro o antiinflamatorias? Proinflamatorias. O sea, el corticoide es loquillo, ¿no? O sea, entra a la célula y le dice a la célula, oye, ¿sabes qué? Deja de hacer lo que estás haciendo. O sea, deja de formar moléculas que inflaman y mejor forma moléculas antiinflamatorias. Eso es lo que hacen las células. ¿Sí? Todas estas moléculas que ustedes ven acá son moléculas que inflaman. ¿Y qué es lo que hace el corticoide? Detiene o le dice a la célula que detenga su formación. ¿A quiénes tenemos ahí, por ejemplo, chicos? Ahí tenemos, por ejemplo, a las interleuquinas proinflamatorias más importantes. Yo me acuerdo que esto yo les expliqué en una práctica. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles son las tres proinflamatorias más importantes? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa. ¿Se acuerdan, no? Son las tres que más inflamaban. Esas de ahí van a ser bloqueadas gracias a los corticoides. ¿Sí? ¿Qué más? La interleuquina 8, que es una quimiosina. ¿Qué es una quimiosina? ¿Qué es una quimiosina? ¿Es una molécula? Exacto, que inducía la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? La movilización de la célula de defensa hacia una zona, ¿cierto o no? Perfecto. Entonces, miren, chicos, lo que hacen los corticoides es bloquear a la quimiosina más importante de nuestro cuerpo, que es la interleuquina 8. O sea, los corticoides hacen de que los linfocitos, ¿cierto? O las células del sistema inmune, ¿sí? No puedan llegar correctamente a su sitio de acción. Por eso, esto de acá es algo muy importante, pero se logra cuando se da terapias crónicas, no se logra en terapias agudas. Por eso, chicos, ustedes van a leer por ahí que los corticoides, cuando se consumen por terapias crónicas, ¿qué efecto tienen? Tienen un efecto inmunosupresor. ¿Han escuchado eso? Los corticoides pueden crear inmunosupresión. ¿Y por qué crean inmunosupresión? Porque cuando tú das por terapias crónicas, bloqueas a la interleuquina 8, que es la quimiosina más importante de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Los leucocitos no van a poder ir hacia el sitio de acción y por ende el paciente va a estar inmunodeprimido. ¿Para qué nosotros quisiéramos, bueno, nosotros no, sino los médicos, quisieran inmunosuprimir a un paciente? Porque esto se usa para eso. O sea, los corticoides se dan por terapias largas para crear inmunosupresión. Pero ¿por qué un médico quisiera generar inmunosupresión en un paciente? ¿Por qué motivo? ¿Cómo? En enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Si un paciente tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo tiene lupus, por ejemplo artritis reumatoide, Sjögren, ¿cierto? Si tienes enfermedad autoinmune, ¿qué nos conviene? Detener el sistema inmunológico, ¿cierto? Y por eso se utilizan corticoides por largo tiempo. ¿Por qué otro motivo tú quieres deprimir un paciente? Aparte de una enfermedad autoinmune. ¿Por qué motivo? Piensen, chicos, piensen. Como dice la doctora Lima, analicen. Piensen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Chicos, acá en el Perú, uno de los trasplantes más comunes que se hace es el trasplante de riñón, ¿cierto? Tú le trasplantas el riñón a un paciente, y ese paciente, ¿qué podría hacer si recibe un riñón nuevo? ¿Qué haría el sistema inmunológico si te damos un riñón a otra persona? ¿Qué es? Obviamente haces un rechazo, ¿cierto? Tu sistema inmune lo localiza como algo extraño y lo ataca. Entonces, en pacientes que son trasplantados, por ejemplo, el trasplante de riñón, que es uno de los más comunes, ¿cierto? En esos pacientes, por ejemplo, se da corticoides por largo plazo. ¿Para qué? Para evitar que rechacen el órgano que se les ha dado. ¿Se entiende? Son dos casos en los cuales se busca precisamente inmunodeprimir a un paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Sigamos. A ver, ¿qué otras moléculas se van a reprimir? Por ejemplo, la COX-2, la fosfolipasa
2, ¿cierto? Estas de acá van a reprimirse también, no se van a formar. ¿Para qué servía la fosfolipasa 2? ¿Se acuerdan? Se lo vieron la clase pasada. Para poder formar qué cosa? Ácido araquidónico, perfecto. ¿Y para qué servían las cosas? Para formar prostaglandinas proinflamatorias, ¿se acuerdan? Nuestras ciclinas también, ¿cierto? Muy bien. Entonces por ahí me dirán, doctor, entonces el corticoide, los corticoides son inhibidores selectivos de la COX, como el glicoxid, celicoxid, paricoxid. ¿Será? ¿Funcionan igual? ¿Qué opinan? ¿Funcionarán igual? ¿Sí o no? ¿Funcionarán igual? No. Chicos, miren, una cosa es bloquear la enzima que ya se formó y otra cosa es inhibir su formación. ¿Qué es lo que hacen los AINES, los selectivos de COX? ¿Qué hacen? Inhiben a la enzima que ya está formada, ¿cierto? ¿Pero qué hacen los corticoides? Inhiben que la enzima se forme. O sea, ¿quién tiene un efecto más intenso? ¿El corticoide o el AINE? El corticoide. Chicos, ¿será justo comparar a un AINE con un corticoide en efecto antiinflamatorio? O sea, si yo voy a comparar un corticoide, ¿con qué AINE lo compararía? Con diclofenaco, de repente, ¿no? Ibuprofeno, que son los mejores antiinflamatorios. Pero aún así es injusto. Porque si a mí me preguntan, ¿cuál es el mecanismo antiinflamatorio de los AINES? ¿Cuál es el mecanismo antiinflamatorio de los AINES? ¿Cómo los AINES hacen efecto antiinflamatorio? ¿Qué hacen? Inhiben COX, ¿cierto o no? Bacán. Ahora, pregúntenme, ¿cuál es el mecanismo antiinflamatorio de los corticoides? ¿Cuál será? Inhibe la formación de COX, inhibe la formación de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿cierto? ¿Qué más hacen los corticoides? Forman lipoproteínas anexina, ¿cierto? ¿No? O sea, forman antagonistas de interleuquina 1, o sea, ¿quién tiene mayor cantidad de mecanismos antiinflamatorios? ¿Un corticoide? De hecho, un corticoide, ¿sí? Por eso al inicio de la clase decíamos eso. En algunos casos yo no puedo usar AINES, puede ser en alérgicos o puede ser también cuando tengo una inflamación severa, de moderada a severa. En esos casos es mejor empezar con un corticoide. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver algunas aplicaciones. ¿En qué casos nosotros vamos a usar corticoides? ¿En qué casos vamos a usar? Por ejemplo, en procesos inflamatorios moderados que están progresando a ser severos, ¿cierto? En procesos inflamatorios moderados que están progresando a ser severos, yo voy a utilizar corticoides. Los AINES no me van a alcanzar, ¿se entiende? El AINE no tiene un efecto tan potente como si lo tienen los corticoides. ¿En qué otro caso vamos a usar corticoides? ¿En qué otro caso? Por ejemplo, vamos a usar corticoides, chicos, como ya lo había comentado, en pacientes con alergia a los AINES, ¿sí? Pacientes con alergia a los AINES. Si yo tengo un paciente alérgico a AINES, no puedo usar un AINE, entonces voy a tener que usar un corticoide. Pero ¿cuál es el problema de usar el corticoide en un alérgico a AINES? ¿Cuál es el problema, chicos? Que cuando yo daba el AINE, ¿qué efectos tenían? Efecto analgésico y efecto antiinflamatorio. Pero si yo ya no puedo usar el AINE y estoy usando un corticoide, ¿qué efecto nada más estoy teniendo? Antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo uso corticoides, sí o sí tengo que asociarlo a qué cosa? A un analgésico. ¿Entienden? Puedo asociarlo a paracetamol de 1 gramo, ¿cierto? Puedo asociarlo a un opioide, que vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Se entiende? O sea, lo podemos dar solo el corticoide, solamente estaría aliviando la inflamación. Tengo que combinarlo con un analgésico. ¿Con qué analgésico lo combinaría? Puede ser paracetamol de 1 gramo, si el dolor no es tan intenso, pero si el dolor es muy intenso, mejor lo combino con un opioide. ¿Se entiende? ¿Sí? Con un AINE. Puedo combinar dexametasona con ketorolaco, dexametasona con ibuprofeno, dexametasona con diclofenaco. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no? En realidad se puede, pero ¿cuáles son las consecuencias? Porque, ojo, cuando yo doy una terapia farmacológica, ¿qué tengo que pensar? En lo bueno y en lo malo. Lo bueno que es que al combinarlo con un AINE puede ganar efecto analgésico, ¿cierto? Pero lo malo que es que se potencian los efectos adversos. Porque algunos efectos adversos de los AINES también lo tienen los corticoides. Por ejemplo, ¿cuál? Gastritis, aumenta el riesgo de gastroenteritis, sangrado, aumenta el riesgo de sangrado por salud. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, de preferencia, si vamos a combinar un corticoide, hay que tratar de evitar combinarlo con un AINE. De preferencia, combinarlo con paracetamol, de preferencia, combinarlo con un opioide. ¿Sí?
fármaco, van a ir a atender pacientes. Y no hay un curso para ustedes remasterizado más adelante de farmacología. ¿Sí? Por problemas de su mind, ¿sí? No tienen. Entonces tienen que aprender acá, porque después no lo van a volver a ver. ¿Se entiende? No lo van a volver a ver. Por eso es muy importante que pongan la seriedad del caso, porque cuando el Colegio Odontológico del Perú les da un sello para que ustedes puedan hacer su receta, pueden beneficiar a un paciente o pueden deshacerle la vida. O sea, por eso depende mucho de lo que ustedes aprenden acá, en sus aulas de llegar. ¿Sí? Muy bien, sigamos. ¿En qué otro caso se utilizan los corticoides en emergencias? Por ejemplo, en shock anafiláctico, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes vieron en la clase de adrenérgicos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había algunos tipos de shock, no? El shock anafiláctico es un shock terrible, porque puede matar al paciente si es que no lo medicamos en los primeros 30 minutos después de haberse integrado. ¿Y cuál es la medicación que se utiliza para el shock anafiláctico? La primera medicación que se utiliza es la epinefrina, ¿cierto? Y a esa epinefrina, ¿con qué se le puede añadir o qué es lo que puede ayudar a la epinefrina? Un corticoide, ¿cierto? Por eso en shock anafiláctico nosotros utilizamos corticoides también. ¿Sí? Muy bien. Y también hay algunos procedimientos cuando hay distribución de ADN. Imagino que ustedes están llevando ya oclusión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes llevan fisiología de la oclusión o están en patología de la oclusión? Fisiología de la oclusión. Cuando llevan patología, ¿cierto? ¿Sí? Doctor Gerson, creo que le voy a enseñar. Es una clase mística, ¿cierto? Cuando lleve clases con el doctor Gerson, ¿cierto? Ahí se van a dar cuenta que hay trastornos del ADN. Y algunos trastornos obviamente se pueden mejorar infiltrando corticoides, ¿cierto? Ojo, el corticoide infiltrado en el ADN no es la solución. Simplemente es una terapia que puede ayudar allá en la elaboración de las férulas, ¿no? Y de algunos medicamentos, ¿cierto? Que ya van a aprender, ¿sí? Pero los corticoides pueden ayudar en problemas de ADN. Ahora, un punto que me salté fue el segundo. ¿Qué dice el segundo punto? Medicación prequirúrgica. A ver. Bien, nosotros tenemos dos situaciones. Bien, imagínense que están haciendo una cirugía. ¿Sí? Están haciendo una cirugía. Ya, hacen una cirugía, ¿cierto? Tienen dos opciones. Ustedes saben que esa cirugía se va a inflamar mucho. ¿Sí? Ya vieron la radiografía y dijeron, no, acabo de tener que romper el huesito, el paciente no abre mucho la boca. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces se va a inflamar. Porque eso sí, cuando ustedes hagan cirugías, tienen que tener un planeamiento, ¿no? No van a ir así a los alajos, no. Tienes que planear tu cirugía, ver las radiografías y todo ello, ¿cierto? Hacer la exploración clínica. Y cuando tú hagas el planeamiento, te vas a dar cuenta, no, esto se va a inflamar. Tienes dos opciones. Si tú sabes que se va a inflamar mucho, tú puedes, terminando la cirugía, colocar un antiinflamatorio, ¿cierto? ¿Eso cómo se llamaría? Medicación postquirúrgica, ¿sí? O la otra opción, ¿cuál es? Que como tú sabes que se va a inflamar, mejor tú, es más amigo, más trome, que das una medicación prequirúrgica. O sea, medicas antes de la cirugía. ¿Eso para qué? Para que al momento de estar haciendo la intervención y cuando termine la intervención, su postoperatorio del paciente sea mejor. O sea, que no se le inflame tanto, que no tenga crisis, o sea, que pueda abrir la boca con normalidad. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, tú con AINES, por ejemplo, que son medicamentos que funcionan rápido, ¿podrías hacer medicación pre o podrías hacer medicación post? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pre o post? ¿Sí? Muy bien. Pero con corticoides, ¿qué es lo que mejor hacemos? A ver, ¿el corticoide es un medicamento que funciona rápido o demora un poquito más en funcionar? Demora más. ¿Por qué? Por los mecanismos que acabamos de explicar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, con corticoides, ¿qué nos conviene hacer? ¿Medicación post? A ver, ¿qué pasa si hago medicación post? Termino mi cirugía, estoy suturando, ya se está liberando los mediadores inflamatorios. Digo al paciente, anda, coloca tu ampollita derecha, mientras va a colocarse, pues se sigue liberando. ¿Sí o no? Se sigue liberando. Se coloca su ampollita derecha, ¿qué es lo que sucede? ¿La derecha funciona y nada más? No, la derecha demora en funcionar, se van a seguir liberando. Y al final el postoperatorio del paciente va a ser bastante trágico, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos el corticoide antes de la cirugía? Por ejemplo, una inyección de dexametasona, una ampolla, 30 minutos antes de la cirugía. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr que mientras pasan los 30 minutos, ¿cierto? Mientras recién estoy limpiando la zona, ¿cierto? Mientras recién estoy haciendo una incisión, mientras estoy anestesiando, todos esos minutos están pasando. ¿Y qué está sucediendo con el medicamento?
aquí está empezando a hacer su efecto. ¿Se entiende? Entonces, con corticoides, ¿qué es lo que conviene más? ¿Medicación postoperatoria o medicación preoperatoria? Medicación preoperatoria. Por eso, como ven ahí, los corticoides se utilizan normalmente como medicación prequímica. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Si tú vas a hacer una cirugía, tú sabes que se va a inflamar mucho, una cirugía de repente no tan compleja, pero tú no quieres que se inflame, ¿cierto? No se inflame mucho, entonces mejor colocar corticoides preoperatorios. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Por Dios. Aprendan esto porque esto es lo que van a hacer en la clínica, ¿cierto? En la clínica van a hacer esto. En la clínica ustedes van a medicar. En la clínica ustedes van a hacer sus estrategias para que el postoperatorio del paciente sea lo mejor posible. Y ese paciente los hable y diga, oye, el doctor me operó, se me inflamó, ¿cierto? Y lo comparas con otros, de repente, odontólogos que al final la cara del paciente está súper hinchada, ¿cierto? No, ese odontólogo que me operó me hinchó. El otro odontólogo, ¿se entiende? Son estrategias medicamentosas para lograr mejorar los resultados. ¿Sí? Muy bien, chicos. Sigamos. Ya, a ver, ¿qué es lo malo de los corticoides? Porque hasta ahorita todo es felicidad, ¿cierto? Hasta ahorita todo es bonito, ¿cierto? ¿Qué es lo malo de los corticoides? Que tienen un montón de efectos adversos, ¿cierto? Los corticoides son los medicamentos que tienen una gran variedad de efectos adversos. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que para que se den esos efectos adversos tenemos que darlo en tiempos cortos o en tiempos prolongados, en tiempos más prolongados. Hay efectos adversos que pueden aparecer en tiempos cortos, por ejemplo gastritis, ¿cierto? Pero hay efectos adversos que para que se produzcan obviamente tienen que pasar más tiempo. Como que ustedes me inyecten ahorita una ampolla de desametasona, yo me paro en la 6 y se me fractura el fémur, ¿no? ¿Por qué? Osteoporosis. Yo le digo. El corticoide genera osteoporosis. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿Sí? Como por ahí dice, doctor, ¿por qué le ha dado un corticoide? Se le va a definir el sistema inmune. O sea, yo me coloco una ampolla de esta y no puedo salir a la calle porque me ha dado una influenza. O sea, estoy totalmente inmunodeprimido. No tiene sentido. Pero esos efectos se consiguen con tiempos crónicos, con tiempos prolongados. ¿Cuáles son los efectos adversos más conocidos de los corticoides? Porque acá hay una lista bastante grande. Son los cardiovasculares. Los corticoides pueden elevar la presión arterial, ¿sí? Elevan la presión arterial, ¿sí? ¿Quién elevará más la presión arterial? Ustedes que están en contra de todos. ¿Quiénes? ¿Conversión corta, intermedia o prolongada? Corta, ¿sí? Corta. Por ejemplo, imagínense un caso muy excepcional, muy excepcional. A ver, doctor, ¿su nombre cuál es? No, ya. El doctor va a operar a un paciente hipertenso alérgico a los aires. ¿Le puede tocar o no? ¿Puede tocar a usted? Un alérgico a los aires y que es hipertenso. Es alérgico a los aires. ¿Para qué es hipertenso? Mira, hermano. Pero lo opera, le tocó. Y le vamos a hacer una cirugía que se va a inflamar. ¿Ustedes creen que con paracetamol no lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué hace el doctor? El doctor dice, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me tocó un alérgico a aires, no puedo usar aires, ¿cierto? Tengo que usar corticoides, pero es hipertenso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a decir? No hay problema. Primero, que mi hipertensión esté controlada. Eso sí. Señor, tiene que estar controlada su hipertensión, ¿cierto? Primer punto. Y como ya está controlado, le puedo colocar un corticoide. Pero ¿qué corticoide le va a colocar su compañero? Prednisona, hidrocortisona o delsa o beta-metasona. ¿Qué le colocará? Delsa, beta, que utiliza una vez al día y lo utilizará en la menor cantidad de días posibles. ¿Se entiende? Él encontró una solución para un problema que se generó. Y ojo, ese es el problema que le acabo de plantear a su compañero. Se lo podemos plantear a 20 odontólogos y les apuesto que 18 no van a estar. Porque es un caso complejo. Así que hipertenso alérgico a los aires. Un caso complejo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensar cuál sería la mejor solución para el caso. ¿Sí? Siguiente efecto adverso muy importante, ¿cuál es? Efectos adversos a nivel endocrino. Por ejemplo, hiperglicemia y resistencia a la insulina. ¿Sí? Estos efectos adversos, como resistencia a la insulina y hiperglicemia, sí se consiguen con tiempos prolongados de terapia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el paciente que consumía corticoides por mucho tiempo y desarrollaba un síndrome? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Síndrome de Cushing, ¿cierto? Cushing, ¿usted tiene por ahí? Cushing, ¿cierto? Síndrome de Cushing. Los pacientes con Cushing tendrán diabetes o no tendrán diabetes. Tienen diabetes.
¿cierto? De todas maneras tienen diabetes, ¿sí? La hiperglicemia, la resistencia a la insulina se genera también con terapias prolongadas. A nivel gastrointestinal, los corticoides pueden generar, por ejemplo, úlceras, gastritis, ¿cierto? Este efecto de acá sí se podría conseguir en terapias cortas, ¿se entiende? Por eso es importante el corticoide, de preferencia no combinarlo con quién para no acelerar ese proceso, no combinarlo con aires. ¿Se dan cuenta que todo tiene sentido? Todo tiene sentido. Conocimiento no está al azar, ¿sí? Todo tiene sentido. Campeón, ¿estás durmiendo o estás leyendo tu celular? Porque no veo tus ojos. Despierta, despierta, despierta. Tus tabletas de descanso. A ver, sigamos. Y a nivel inmunológico, los corticoides ya lo que hacen, deprimen al sistema inmune, ¿cierto? Deprimen al sistema inmune. ¿Cuál era el principal mecanismo por el cual los corticoides deprimían el sistema inmune? ¿Cuál era? Por inhibición de interleuquina 8, ¿cierto? Que era una potente inhibición. ¿Perfecto? Muy bien. Sigamos. A ver, chicos, miren acá. Este es un gráfico bastante interesante. Quería aclarar algo con ustedes. Es verdad, los corticoides deprimen el sistema inmune. Si se dan cuenta, este es un paciente con Cushing. ¿Sí? Un paciente con Cushing. De la diapositiva anterior. Un paciente con Cushing. ¿Sí? Entonces, miren. Este paciente con Cushing, su sistema inmunológico está deprimido. ¿Sí? Su sistema inmunológico está deprimido. Pero algo que quería aclarar con ustedes es que si bien es cierto que un paciente con Cushing, el sistema inmunológico está deprimido, hay una célula que no se deprime, que son precisamente los, para que ustedes se den cuenta ahí, son los monocitos. ¿Sí? Los monocitos son las únicas células que en un síndrome de Cushing, por ejemplo, un consumo crónico de corticoides, no se deprimen. ¿Y los monocitos qué nos van a formar? ¿Qué nos van a formar los monocitos? Cuando hacen diabetes, los macrófagos, ¿no? Esa es la explicación por la cual, por ejemplo, los corticoides pueden generar osteoporosis. Porque los macrófagos pues, pueden acumular en tejidos, por ejemplo, óseo y formar osteoclastos, ¿cierto? Y eso puede generar degradación de hueso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los monocitos y macrófagos es el único sistema que no está deprimido en un paciente con consumo crónico de corticoides. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de dos corticoides, ¿sí? Importantes. Una es la dexametasona y la otra es la prednisona. ¿Sí? Como ven ahí, chicos, la dexametasona es un corticoide de acción prolongada, ¿cierto? Acción prolongada, ¿sí? Este corticoide tiene una potencia entre 20 a 30 veces más que nuestros corticoides naturales. O sea, acá hay que entender algo. Si tú te golpeas sin necesidad de ningún medicamento, la inflamación que se genera puede disminuir o no. ¿Por qué? Yo ahorita me golpeo y no consumo ningún medicamento. De acá a unos 4 días, ¿cómo estará mi herida? De repente ya va a estar menos inflamada. Eso es porque el propio corticoide de nuestro cuerpo, el cortisol, está haciendo un efecto antiinflamatorio. Pero la dexametasona, ¿qué efecto tiene? Tiene un efecto de generar antiinflamación más o menos entre un 20 a 30% más de potencia que nuestro corticoide natural. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos haciendo con los corticoides es simplemente acelerar el proceso. ¿Sí? Acelerar el proceso, en este caso, el proceso antiinflamatorio. Como vemos ahí, tenemos varias presentaciones de dexametasona. Tenemos presentaciones en tabletas de 0.5 miligramos, de 1 miligramo, de 4 miligramos. Tenemos comprimidos de 4, de 8 miligramos. Y tenemos ampollas de 4 miligramos y también de 8 miligramos. En 1 y en 2 miligramos. ¿Sí? Pregunta, chicos. ¿Cuál era la finalidad de que un odontólogo dé corticoides? ¿Cuál era? ¿Cuál era el objetivo que nosotros buscábamos cuando damos corticoides? Lograr un efecto antiinflamatorio, pero ¿en qué tipo de cirugías? ¿Complejas o simples? Complejas, ¿cierto? Complejas. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que nos va a servir?
una dexametasona de 0.5 miligramos, de 1 miligramo, ¿qué dosis nos conviene más utilizar? Muy aparte que sea un pollo tablero. ¿De qué concentraciones? ¿Las más bajas o las más altas? Las más altas. Y eso también se los explicaron en la clase de años. Nosotros normalmente utilizamos las presentaciones que están más concentradas, ¿cierto? Las más concentradas. Las de 4, las de 8 miligramos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces nosotros utilizamos mínimo 4, máximo 8. Acuérdense de eso. Mínimo 4, máximo 8. O sea, lo mínimo de Dexa que a mí me va a servir para una cirugía es 4 miligramos. Y lo máximo que puedo utilizar son 8 miligramos. ¿Sí? Doctor, ¿en qué momento decido dar 4 o en qué momento decido dar 8? Según la complejidad del procedimiento quirúrgico. Es un procedimiento quirúrgico muy complejo, mejor utilizar 8. Si tengo un paciente de mayor peso, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo de repente, no es lo mismo atender a un paciente de 60 kilos que a un paciente de, no sé, de más de 100 kilos, ¿no? Claro, seguramente ustedes han visto, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Obviamente, a un paciente de mayor peso voy a colocar una mayor cantidad de medicamentos. Muy bien. A ver. Con respecto a la prednisona, ¿qué tipo de corticoide era, chicos? Era un corticoide de acción intermedia, ¿cierto? Como es de acción intermedia, muchas veces se puede emplear cada 12 horas, inclusive en algunos casos cada 8 horas, ¿cierto? ¿Sí? Pero la prednisona, miren las presentaciones que tiene. Tiene presentaciones en tabletas de 5, 20, 50 miligramos y tiene presentaciones en suspensiones de 5 miligramos en 5 mililitros. Acá, ¿cuánto será lo mínimo que tenemos que dar? Si en dexametasona era mínimo 4, máximo 8. Con prednisona, ¿cuánto es? Es mínimo 20, máximo 60. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si el procedimiento no ha sido tan agresivo, yo puedo dar 20 miligramos al día. Si el procedimiento ha sido un poquito más complejo, puedo dar 20 cada 12 horas. Y si el procedimiento ha sido más complejo, puedo dar 20 cada 8. ¿Se cumple o no se cumple? Mínimo fue 20, máximo ¿cuánto fue? 60. ¿Qué pasa cuando yo doy 20 cada 8? ¿Cuánto estoy dando? Estoy dando justo 60 miligramos al día. 20 en la mañana, 20 en la tarde, 20 en la noche. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, chicos, en Dexa, ¿cómo era? Mínimo dábamos 4 miligramos, máximo dábamos 8. Y en prednisona, mínimo damos 20, máximo estamos dando 60 miligramos. ¿Sí? Muy bien. Y ya para terminar esta primera parte, y darles un pequeño receso, solamente para que quede claro, cuando nosotros comparamos corticoides, ¿cuál es el corticoide con mejor actividad antiinflamatoria? Uno de ellos es la dexametasona, porque es de acción prolongada. Como es de acción prolongada, ¿qué es lo que tiene más elevado? ¿Su actividad glucocorticoide o su actividad mineralocorticoide? Su actividad glucocorticoide. Por ejemplo, esta es una publicación, un metaanálisis que se hizo, en el cual se empezó a comparar algunos corticoides sobre el efecto de edema y isthmus postoperatorio después de una tercera molar. ¿Y qué es lo que se demostró? Bueno, que la dexametasona era más eficaz inclusive que la metilprednisolona, que es un corticoide que también se utiliza mucho en Estados Unidos, por ejemplo, se emplea mucho este medicamento. ¿Sí? Entonces, chicos, nosotros, ¿qué ganamos utilizando corticoides de acción prolongada? ¿Qué ganamos? 1, mayor efecto antiinflamatorio, ¿cierto? 2, menor cantidad de días de uso, ¿cierto? ¿Sí? 3, menor cantidad de efectos cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión, como ya habíamos visto. ¿Se entiende? ¿Por cuántos días se recomienda en odontología utilizar como máximo un corticoide? 3 días. ¿Sí? 3 días. A diferencia de los años, ¿no? Que los años normalmente, como máximo, ¿hasta cuántos días se puede administrar? 5 días. ¿Sí? Los corticoides son por 3 días como máximo. ¿Sí? Muy chicos, que venimos